Ya llegaron, ya están aquí. Hoy es 3 de enero de 2025. Pasa el tiempo raudo y veloz, que aunque relativo en función del carro, como en la montaña rusa que estamos en nuestro país, se nos hacen como 10 minutos, y sí, debajo del agua, angustiantes. Sin lugar a dudas, ¿cómo no hablar de las chingaderas del año? Y vámonos rapidísimo, porque me parece que la número uno es la que tiene que ver con, yéndonos por mes, lo que significó el inicio de una operación farsante de parte del presidente de México para aparentar una competencia inexistente dentro de Morena y sus aliados para elegir a quien sería, al menos de manera formal, la presidenta de nuestro país. Oh, sí. Esta fregadera del año tiene que ver con el regreso del dedo flamígero, del dedo decisorio del presidente de la República, que a la larga fue decisivo, porque la segunda fregadera de la semana es que todo esto ocurrió en medio de un montaje de Estado, en un medio de una operación de Estado que implica, por supuesto, la compra clientelar de votos. Miles de millones de pesos en todo el país se gastaron lo mismo para dar a conocer el nombre y la imagen de Claudia Sheinbaum que para coaccionar ese mismo voto. Y desde luego que la tercer fregadera de la semana es que comienza ya la ofensiva final. Estamos hablando de marzo, de parte del gobierno en contra del INE con la complacencia de su propia presidenta Guadalupe Tadei y en consecuencia también apropiándose del órgano de arbitrio para que pasara lo que pasara en este proceso electoral se recuperara una vez más como en los viejos designios del autoritarismo al gobierno dominando el proceso electoral. La cuarta fregadera de la semana es que en medio de todo eso la oposición no arrancaba, no arrancó en su campaña, no con la solidez que esperábamos. Con muchas expectativas con Santiago Tahuada, ¿se acuerdan ustedes? En la Ciudad de México. También en Puebla y en Veracruz. Con más expectativas y propaganda que realidad de trabajo territorial. Y en efecto ocurrió lo que todos vimos, que a final de cuentas ocurrió, claro está, como he comentado, en los 3 puntos antedichos a partir de un montaje, de una operación de Estado del gobierno federal. Y ante todo eso, la quinta fregadera de la semana es que el presidente de la República ya se disponía a hacer campaña como el jefe máximo de este proceso electoral, hacer campaña en favor de Claudia Sheinbaum. Él corona el hecho de el pisoteo absoluto de nuestra normatividad electoral y con eso, desde luego, también mandó al diablo a las instituciones. Y desde luego, ¿cómo no señalar que el laboratorio previo de todo esto es, y de la ignorancia, y de la ineptitud, y de la corrupción, el Estado de México? Y ahí, y también mostrándose o enseñándose todo lo que significaba y significa el populismo en el poder. No tengo que decir mucho si hablo solo de la inseguridad o hablo de el destrozamiento de el sistema de salud. Para entonces sí arribar a el enorme aluvión, junio, y en julio apenas todavía eh, hilvanándonos de la realidad que nos había golpeado el proceso electoral, en donde en efecto, no ganando la mayoría calificada, sin embargo arrasando, eso sí, Morena y sus aliados en las elecciones. Y claro, la octava es la que tiene que ver con el a fuerza, a chaleco, acabando también con la ley, logrando Morena y sus aliados la mayoría calificada, pero ¿cómo no? Así, tal cual. Y de inmediato entonces esa mayoría calificada para operar
con toda la urgencia que tiene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el desmantelamiento de nuestro sistema de procuración de justicia. Y en medio de todo eso, ustedes lo vieron, se necesita la mayoría calificada. El besito en la mano de la presidenta de la República a Manuel Velasco, en medio de una ceremonia en donde con oxígeno y con vida artificial le estaban dando a Ifigenia Martínez para utilizarla a eso, como un símbolo más de la 4T. Y en 11º lugar, ¿cómo no señalar? Claro que sí, la falta de autocrítica de la oposición y de su candidata presidencial. Como si solo fueran víctimas, que lo fueron, pero como si solo fueran víctimas de este aluvión autoritario del presidente de la República y no se hablara de la fragmentación y no se hablara del descrédito, de la falta de propuestas en todo el proceso electoral y del solo 1 millón de votos que fue lo que aportó Xóchitl Gálvez en su campaña, que fueron las mismas firmas que logró para registrarse como candidata, en ese entonces precandidata a la presidencia de la República. Háganme ustedes el favor. Y necesariamente tenemos que terminar o hablar de la 12ª, la que tiene que ver, claro está, con que sigue pasando el tiempo, digamos si lo ciframos del domingo 2 de junio hasta la fecha, en que no hay una expectativa de solidez y de unidad dentro de las filas opositoras. Esperamos, eso sí, que el perfil más serio que hasta el momento se ha ido perfilando, pues llegue a cristalizar, expresando su intención durante el mes de enero y cristalizándola en los siguientes meses para registrarse como partido político. Me estoy refiriendo desde luego a la iniciativa que para tal efecto mostró también en noviembre, el 22 de noviembre, el Frente Cívico Nacional. Esperemos que se llegue a ese proceso con unidad, con planteamientos programáticos, con una estrategia de comunicación que establezca eso, lazos efectivos, afectivos, emotivos, propositivos, con amplios sectores de la población que o no votaron o ya votaron por la oposición y en consecuencia se ensanchen todas esas posibilidades para lograr un equilibrio. Ahí es lo que estamos viendo, un equilibrio entre las propias fuerzas, porque ustedes han visto. Hasta el momento lo que podemos decir que pudiera llegar a ser un contrapeso para el propio gobierno, pues son los propios morenistas. La fractura que se mostró, porque estoy completamente seguro de que más allá de la fotografía y de los llamados a la unidad entre los compañeros, etcétera, etcétera, el pleito continúa de manera soterrada, pero la grieta ahí está entre Ricardo Monreal y Adán Augusto. Está ocurrida el viernes 13 de diciembre, en donde la presidenta de México los sentó a dialogar, se puso a dialogar con ellos como una jefa de Morena, sin lugar a dudas, acometiendo instrucciones de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, también mostrando ese lado autoritario, porque diálogo con estos compañeros en favor de la unidad y todo esto no es el diálogo que ha promovido, que ha tenido con la propia oposición, a quien, como hemos visto durante todo este tiempo, ha ignorado. Esas son solo algunas de las fregaderas de la semana que, por supuesto, tienen distintas coordenadas que las atraviesan. Uno es el asunto de la salud, que es una coordenada que tiene por lo menos 4 años en nuestro país de ir cayendo en debacle, y la inseguridad, que también hemos visto. Al momento en el que estoy hablando aquí con miles de víctimas, la precisión ustedes la tienen, de las víctimas en el portal www.etcetera.com.mx. Y la tercera vertiente que atraviesa a todas estas chingaderas del año de 2024 son lo que tiene que ver con los distintos actos de corrupción a los que hemos asistido un día sí y otro también, como para darnos cuenta de que tendremos un triste, muy triste
2025 en esta esfera, por supuesto, desalentador en más de un sentido, descorazonador, que no hace que hagamos nosotros predicciones que tengan que ver con un mejor momento. No lo vemos así, pero nosotros, ustedes lo saben, estaremos registrando permanentemente todo lo que ocurra en nuestro país, porque eso es y será, etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot.